Hola para todos, los saludamos desde su tienda Solren. El día de hoy vamos a fabricar una batería con estos componentes que vemos acá. Para ello vamos a usar estas celdas, que son unas celdas de litio 21700, la referencia 40T y de marca Samsung. En la parte de acá les dejo la ficha técnica de estas celdas. En este caso, la batería que vamos a fabricar va a ser una batería 2S, es decir, vamos a colocar estas dos celdas en serie y la batería nos va a quedar entonces con un voltaje nominal de 7.4 voltios y con una capacidad de 4 amperios hora. Como hemos visto en videos anteriores, vamos a utilizar este módulo que es un BMS, ¿sí? Para una configuración 2S, en este caso es de 20 amperios y viene con digamos, con la opción de balanceo incorporado, lo que ya hemos explicado en otros videos que es muy importante. De forma adicional, el BMS, como ya sabemos, tiene protección contra cortocircuito, contra sobredescarga o contra sobrecarga. De forma adicional a esta batería, el cliente nos pidió que le colocáramos un indicador LED de carga, que es este que tenemos acá, que nos va a mostrar o le va a permitir a nuestro cliente ver en todo momento cuál es el porcentaje de carga del paquete. Este tiene, digamos, unos LED acá que se encienden y nos muestran más o menos el nivel de carga de la batería. De forma adicional, nuestro cliente deseaba poder cargar la batería a través de un puerto USB tipo C, que es este que tenemos acá. Y para ello vamos a utilizar este modulito de carga que tenemos acá, que es un módulo de carga elevador, que en este caso, digamos, por este puerto de acá nos va a entrar un voltaje de 5 voltios, una corriente de 1 amperio, y a la salida de acá nos debe arrojar un voltaje de 8.4 voltios, que es el adecuado para cargar estas dos celdas en serie. Por la parte de acá atrás vemos un poco más las especificaciones de este módulo. Vemos que es para, en este caso, para un paquete de baterías 2S, pero hay módulos que vienen configurados también para 3S o 4S, según lo que necesitemos. Y en este caso también viene para distintos corrientes de entrada. En este caso el que tenemos acá admite solo 1 amperio por la entrada. Listo. Entonces, si estás interesado en ver la fabricación de esta batería, por favor quédate en el video. Bueno, ahora vamos a iniciar la fabricación. Primero que vamos a hacer es, vamos a sacar estos anillos aislantes para colocárselo a las celdas. De forma adicional, por acá tenemos la tira de níquel que vamos a usar. Es una tira que tiene un espesor de 0.2 milímetros y un ancho de 7 milímetros, cual digamos son unas dimensiones adecuadas. En este caso, para la corriente que va a manejar este paquete de batería, vamos a soldarlo en esta posición. Voy a cortar el video acá, voy a realizar la soldadura y les muestro cómo me queda de forma adicional. Y voy a hacer de una vez la conexión del BMS y les muestro cómo queda. Bueno, les muestro cómo nos quedó. Ya hicimos la soldadura de las dos celdas en serie. Conectamos el BMS. Esta sería la, el puerto de salida o de descarga de la batería. Aislamos por debajo el BMS con este papel aislante o papel cebada. Acá le pusimos un poco de cinta Kapton. Digamos que ya el BMS está listo. A este indicador LED le soldamos acá estos cablecitos para hacer algunas pruebas. Recuerden que acá por la parte de atrás él tiene acá varias opciones
para configurar el indicador LED según el paquete de baterías en el que lo vayan a utilizar. En este caso, como era un paquete 2S, se debía hacer acá unir en S2, puentear esos dos punticos de soldadura que habían para poder configurarlo correctamente. Y en este caso ya hicimos una prueba para mirar el funcionamiento del indicador LED. Vamos acá a conectarlo a la salida positiva y negativa. Vemos que el indicador LED se enciende y nos muestra solamente el primer LEDcito encendido en verde. Esto indica que la batería está con una carga baja, alrededor o menos del 25%. Si tiene los dos LED en verde sería 50, 75 y 100% cuando alcanza los 4 LED totalmente iluminados. Entonces ya estamos listos. Estamos mirando dónde posicionaríamos eso. Creemos que el mejor punto sería posicionar acá el indicador LED al BMS. Y aún nos falta colocar este módulo de carga. Estamos pensando en posicionar el módulo de carga a este lado o acá encima. Todavía no lo hemos decidido, pero en una de esas dos posiciones lo colocaremos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión del módulo de carga y por último vamos a colocar el indicador LED. Vamos primero a colocar el módulo de carga y hacer las pruebas correspondientes para verificar que esté funcionando correctamente, al igual que el BMS. Voy a cortar el video por acá y les muestro apenas ya hagamos la conexión del módulo de carga. Bueno, ya finalizamos las conexiones de todos los componentes. Ya conectamos el indicador LED. Lo vamos a posicionar en este lugar de esta forma. Y el módulo de carga lo vamos a posicionar en esta parte de acá arriba. Iría de esta forma acá. Y no los hemos pegado porque primero vamos a hacer algunas pruebas de carga y a verificar el funcionamiento del indicador de carga LED y adicional primero vamos a ponerle un termorretráctil, una primera capa de termorretráctil y sobre esa sí vamos a fijar estos otros componentes. Para realizar la prueba de carga en el lado de acá tenemos este cargador, que es un Litocalas 500 con unas celdas 18650 y este cargador tiene la particularidad que puede funcionar como power bank y en este caso la salida es 5 voltios 1 amperio que es digamos adecuada o corresponde a la capacidad de este módulo de carga. Entonces vamos a hacer la conexión acá. Inicia el cargador en el modo de power bank y acá se pone el LED en color rojo indicando que está en proceso de carga la batería. Vamos a dejarlo un momento y vamos con el multímetro. Vamos a ponerlo en este lado de aquí. Aquí así y vamos a verificar. Vamos a verificar que si esté cargando con mucho cuidado. Vemos 691. Bueno, vamos a dejarlo un espacio de tiempo prudente para verificar que sí esté subiendo la carga en la batería. Entonces voy a pausar el video en este momento. Voy a dejar la batería cargando unos minutos y luego continuamos el video y verificamos el proceso de carga. Ya han pasado alrededor de unos 10-15 minutos. Vemos que ya el indicador de carga encendió
un segundo LED indicando que ya la batería está alrededor del 50% de carga. Vamos a medir el voltaje acá y vemos que ya ha subido a 7.11 voltios. Hasta el momento vemos que el módulo de carga está funcionando correctamente, está realizando el proceso de carga, el indicador LED también se va llenando a medida que va subiendo el voltaje de la batería y vamos a dejar que la batería realice todo el proceso de carga, a verificar que cuando llegue al voltaje máximo, alrededor de 8.4 voltios, el módulo de carga, el BMS también, todos dos tienen esa protección contra sobrecarga, entonces se debería o debemos verificar que hagan el corte del proceso de carga e impidan que se siga cargando la batería. De igual forma, me olvidó indicarles la forma de hacer la conexión. Todo, digamos, tanto la entrada del puerto de carga, del módulo de carga, como el indicador LED están en paralelo, al igual que la salida o el puerto de descarga. Todos se encuentran en paralelo. Vemos que todos están conectados acá, en este punto. O sea, la entrada del módulo de carga, la conexión al indicador LED y también la salida o el conector de descarga. Todos están en paralelo acá, la entrada y salida del BMS. Ahora por último, quiero verificar la corriente que está recibiendo el BMS. Vamos a verificar con la pinza, ya la pusimos en modo para medir corriente directa. Vamos a ver si podemos colocarla acá y vemos que nos mide 0.63 amperios. Listo. Esa es la corriente de carga que está ingresando a la batería. Entonces voy a cortar el video acá, vamos a dejar que la batería termine de cargarse. Una vez verifiquemos que el funcionamiento está correcto, vamos ya a ponerle el termorretráctil y vamos a empezar a fijar los componentes y ya a ultimar detalles para sellar la batería. En este momento el módulo de carga ya finalizó su proceso de carga. Vemos que el LED que antes estaba en rojo pasó a color verde, indicando que ya finalizó el proceso de carga. Abrió el circuito y también vemos que el indicador LED nos muestra ya los cuatro LED encendidos. Vamos a ver en qué voltaje hizo el corte el módulo, en un voltaje de 8.36, el cual es un voltaje totalmente adecuado. El voltaje máximo al que podríamos cargar es de 8.4 voltios. Paró en 8.36, lo cual está perfecto y nos va a permitir, digamos, proteger nuestras celdas. Ahora lo que vamos a hacer es ya terminar de posicionar los componentes en la batería. Por acá tenemos el primer termorretráctil que le vamos a colocar, lo vamos a colocar inicialmente en esta dirección. De igual forma vamos a ponerle ya el conector de descarga, que es un conector XT30. Y una vez hagamos esto, ya haríamos lo que nos faltaría es hacer una prueba de descarga de la batería para verificar que esté funcionando correctamente y que el BMS tenga activa o totalmente funcional su protección contra sobredescarga. Voy a pausar el video acá y ya les muestro cómo sigue el proceso. Como vemos, ya la batería está casi finalizada. Terminamos de fijar los componentes. En la parte de arriba pusimos el módulo de carga, ya fijamos el indicador LED en la parte de abajo. Ya lo que vamos a hacer es poner este primer termorretráctil. Vamos a ponerlo de esta forma.
Y primero vamos a colocar ese termorretráctil de esta forma y luego colocaríamos otro en la otra dirección, pero ya va quedando finalizada la batería. Faltaría también ponerle el conector XT30, eso lo vamos a hacer al final. Voy a poner este termoencogible, voy a fijarlo ya con la pistola de calor, voy a poner el terminal XT30 y yo creo que estaríamos listos para hacer una prueba final que sería la prueba de descarga de la batería. Entonces voy a dejar el video por acá y ya les muestro. Bueno, por acá tengo esta pistola de calor. Vamos a encenderla y vamos a empezar a fijar el termorretráctil. Bueno, vamos a dejar el video por acá. Voy a ponerle el conector XC30 y vamos a terminar de ponerle el termorretráctil en la otra dirección y ya les muestro cómo queda la batería. Estamos realizando la prueba de descarga de la batería. Como vemos ya está bastante descargada. Los 4 LEDs ya se apagaron. Solo nos queda encendido el marco en rojo. Para descargarla estamos usando este bombillo que es 12, funciona a 12 voltios y tiene una potencia de 21 vatios. Esto nos permite descargarlo más o menos a 1.5 amperios. ¿Sí? Vamos a mirar en qué voltaje se encuentra en este momento la batería. Vamos a ubicar por acá el multímetro y vamos a medir. En este momento vemos que marca un voltaje de 6.22 voltios. Vamos a continuar haciendo la descarga con este bombillo. Mucho cuidado acá. Lo que esperamos que suceda es que la batería continúe descargándose más o menos hasta un voltaje de 6 voltios en el cual el BMS o la protección del BMS debería actuar alrededor de más o menos de 6 voltios y desconectar o abrir el circuito para impedir que las baterías se empiece a descargar por debajo de niveles que, como ya hemos visto en anteriores videos, son riesgosos o ya empiezan a afectar la vida útil de la batería. Vamos a esperar un poco a que el BMS actúe y vamos a verificar en qué voltaje hace el corte el BMS.
Listo, como vemos se apagó el bombillo, es decir, ya se abrió el circuito y como vemos también el indicador de carga o el display ya se apagó totalmente. Vamos, eso significa que ya el BMS actuó y abrió el circuito. Vamos a verificar el voltaje. De igual forma, aquí nos indica que el voltaje es 1.47 voltios. Es decir, que el circuito abrió totalmente el voltaje. Ese voltaje que estamos midiendo no es el voltaje real que hay en la batería, porque el circuito se abrió, pero como vemos, cuando medimos inicialmente el voltaje estaba alrededor de 6.2 voltios. Entonces probablemente el corte o circuito se abrió alrededor de 6 voltios. Eh, Algo importante, noten que como vimos el BMS, el indicador de carga LED lo conectamos a la salida del BMS, por eso cuando el circuito está abierto, como en este caso, el indicador de carga se apaga totalmente. Hay otra opción, lo que pudimos haber hecho es haber puesto el indicador de carga directamente al positivo y al negativo de la batería y de esta forma, aunque el BMS esté abierto como lo está en ese momento, nos seguiría mostrando el nivel de carga. Esto tiene sus implicaciones ya que ¿qué podría pasar si conectamos el indicador de carga directamente al BMS? Digamos, el indicador de carga tiene un consumo de por sí de varios miliamperios para poder mantener encendidos los LEDcitos. Entonces, ¿qué pasa? Si después del corte, como se hizo en ese momento, el indicador de carga sigue consumiendo corriente de la batería, probablemente las va a descargar por debajo de niveles no deseados. Por eso, pues, lo más recomendable es, como en este caso, conectar el indicador de carga directamente al BMS. Aunque cuando el BMS haga el corte, como en este caso, pues se nos va a apagar el display o el indicador de carga, pero esto es más seguro, ya que en este caso, pues el circuito está abierto y garantizamos que la batería no se va a seguir descargando por debajo de voltajes o niveles que ya ponen en peligro su vida útil. Vamos a identificar el voltaje de corte del BMS. Para ello vamos a colocarlo a cargar. Listo, nuevamente se prende el indicador LED, lo que indica que el BMS ya cerró el circuito. Y vamos a ver en qué voltaje se encuentra la batería. La batería está en un voltaje de 6.03. Entonces digamos que es un voltaje perfecto para hacer el corte. Esto quiere decir que cada una de las celdas bajó hasta 3 voltios, lo cual es un valor adecuado. Aquí vemos ya la batería finalizada. Le pusimos su conector XT30. Le pusimos termorretráctil en la otra dirección para que la batería quedara totalmente sellada. Por acá nos quedó el puerto de carga, el indicador LED y en la parte de atrás pusimos una etiqueta con las especificaciones de la batería, al igual que las corriente máxima de carga, corriente máxima de descarga y el voltaje de carga. Vemos que esto es bastante recomendable hacerlo, poner una etiqueta con estas indicaciones, ya que la persona que vaya a utilizar la batería, y más cuando la batería está sellada, no va a tener información de qué tipo de celdas se utilizaron, de cómo está construida la batería y entonces necesita saber bajo qué condiciones debe cargar y descargar la batería para no ir a poner en riesgo la misma batería o a degradar o a dañar las celdas. Y ya para finalizar, bueno, vamos a chequear acá que el voltaje en el terminal de descarga esté correcto. Vamos a medir acá. En este momento, como vemos, nos indica un voltaje de 8.32 voltios. Es decir, la batería está full cargada, totalmente cargada.
nos lo indica el indicador LED de carga. Y básicamente ya está finalizado el proceso. Lo que resta es hacer, y que acostumbramos a hacer antes de entregarle la batería al cliente, es realizar un test de capacidad, que lo hacemos con una carga variable que ya la hemos visto en otros videos y que en este caso pues no vamos a mostrar nuevamente cómo se hace este test de carga, ya que lo hemos visto en otros videos anteriores. Aquí por último vamos a verificar que el, el puerto de carga no esté obstruido por el termorretráctil. Como vemos, entra sin problemas. Bueno, de esto sería todo lo que les quería mostrar en este video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Nos vemos en un próximo video.